Notas Oscuras, un canal de terror que cuenta historias reales, macabras y siniestras que te harán perder el sueño. Buenas noches a todos en el canal de Notas Oscuras. Estoy aquí para pedirles que le den me gusta al video y se suscriban al canal, ya que esto ayuda mucho y me animas a hacer más videos para ustedes. Buenas noches. Mi nombre es Gabriel Martínez, atendente del turno nocturno en el Hospital Santa Teresa de Madrid. Llevo trabajando aquí 23 años y nunca, hasta hace 3 semanas, había experimentado algo que desafiara mi comprensión de la realidad. Todo comenzó durante una guardia particularmente tranquila. Era martes, lo recuerdo perfectamente porque era mi cumpleaños número 45. El reloj marcaba las 3:15 de la madrugada cuando recibí una llamada desde la habitación 208. Una paciente anciana solicitaba asistencia, nada fuera de lo común. Al llegar a la habitación, encontré a la señora Dolores Ruiz, de 82 años, completamente alterada. Entre sollozos, me explicó que una figura oscura había estado de pie junto a su cama durante varios minutos, observándola fijamente. Cuando encendió la luz de la mesilla, la figura se desvaneció. Revisé la habitación meticulosamente, asegurándole que probablemente había sido una pesadilla. Le administré un ansiolítico suave y permanecí con ella hasta que se durmió. De nuevo, en mi informe de aquella noche, registré el incidente como un episodio de confusión nocturna, frecuente en pacientes de edad avanzada en entornos hospitalarios. Sin embargo, 2 días después, un paciente de la habitación 210, el señor Fernando Vázquez, de 57 años, describió exactamente la misma figura. Un hombre alto, de contextura delgada, vestido con lo que parecía ser un antiguo uniforme de médico, pero con un rostro imposible de recordar. La coincidencia me inquietó, pero seguí atribuyéndolo a la atmósfera lúgubre del hospital durante las noches. Quizás algún paciente con insomnio deambulando por los pasillos. Sin embargo, una semana después, comenzaron a ocurrir eventos inexplicables. Las luces del pasillo del segundo piso parpadeaban sin motivo aparente, siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada. Los teléfonos de las habitaciones cercanas a la 208 sonaban simultáneamente, pero al contestar solo se escuchaba una respiración entrecortada. El sistema informático registraba accesos a historias clínicas durante la noche, pero nadie del personal admitía haberlas consultado. Mi compañera Lucía, también atendente nocturna, me confesó que había empezado a sentir una presencia observándola mientras hacía sus rondas. Es como si alguien estuviera siempre detrás de mí, respirando en mi nuca, me dijo una noche, visiblemente afectada. Cuando me giro, no hay nadie, pero sé que sigue allí. La noche del jueves pasado, mientras revisaba unos expedientes en 1900 el puesto de enfermería, escuché pasos acercándose por el pasillo. Eran pasos distintivos, como de zapatos formales sobre el suelo de linóleo. Levanté la vista, esperando ver a algún médico de guardia, pero el pasillo estaba completamente vacío y los pasos seguían acercándose. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando los pasos se detuvieron justo frente al mostrador donde me encontraba. El aire se volvió gélido de repente y tuve la certeza absoluta de que había alguien de pie frente a mí, observándome, aunque mis ojos no pudieran verlo. La computadora frente a mí se encendió sola y comenzó a abrir archivos antiguos. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras veía cómo se abrían historiales clínicos de pacientes fallecidos hace años. De pronto, todas las pantallas mostraron el mismo expediente. Dr. Ernesto Salvatierra, fallecido en 1972. Con manos temblorosas, leí su historia. El Dr. Salvatierra había sido jefe de cirugía en este mismo hospital, conocido por sus métodos poco ortodoxos y su obsesión por los pacientes terminales. Según el informe, se había suicidado en el almacén del segundo piso tras ser acusado de practicar eutanasia no consentida en pacientes desahuciados. Su cuerpo fue encontrado por una enfermera del turno nocturno.
Cuando terminé de leer, la computadora se apagó abruptamente y las luces del pasillo comenzaron a parpadear frenéticamente. Sentí una mano helada posarse sobre mi hombro. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Un susurro gélido, apenas audible, llegó a mis oídos. Todavía hay trabajo por hacer. Salí corriendo hacia la habitación de descanso del Innocentai personal, donde permanecí el resto de la noche, demasiado aterrorizado para moverme. Al día siguiente, solicité revisar las grabaciones de seguridad. En ellas, claramente podía verse cómo los papeles sobre el mostrador volaban sin que hubiera corriente de aire y cómo mi cuerpo se tensaba cuando algo parecía tocarme, aunque no había nadie visible en la grabación. Esa misma tarde, buscando respuestas, encontré a una antigua empleada que había trabajado en el hospital desde su inauguración. Carmela Ortiz, de 79 años, había sido enfermera jefe durante 4 décadas. Cuando le mencioné al doctor Salvatierra, su rostro palideció. Ese hombre era el diablo en persona, me confesó en un susurro. Siempre vestía un traje negro anticuado, incluso bajo la bata médica. Los pacientes le temían. Decían que cuando él entraba en sus habitaciones durante la noche, sentían que la vida se les escapaba del cuerpo. Según Carmela, después de su muerte, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños en el hospital, especialmente en el segundo piso, donde él solía trabajar. Enfermeras que sentían que alguien las observaba, objetos que desaparecían, y pacientes que afirmaban ver a un médico alto y delgado junto a sus camas durante la madrugada, aunque no hubiera ningún médico de guardia. Lo peor, me dijo bajando aún más la voz, es que los pacientes visitados por esta aparición solían fallecer en los siguientes 3 días, sin importar cuál fuera su diagnóstico inicial. Esta noche es mi primera guardia después de conocer esta historia. Son las 2:58 de la madrugada mientras escribo este registro. He decidido instalar una pequeña cámara en mi solapa para documentar cualquier fenómeno paranormal que pueda ocurrir. Las luces acaban de parpadear. La temperatura ha descendido bruscamente. Puedo ver mi aliento condensarse frente a mí. El teléfono de la habitación 208 está sonando. Voy a contestar. Si no regreso para completar este informe, quien lo encuentre sabrá que hay algo en este hospital. Una presencia que no ha encontrado descanso. El doctor Salvatierra sigue haciendo sus rondas nocturnas, y temo que esta noche yo sea uno de sus pacientes. A todos mis compañeros atendentes, si están leyendo esto y escuchan pasos en un pasillo vacío, si sienten una mirada sobre ustedes cuando están solos, si experimentan un frío inexplicable durante sus guardias nocturnas, no están solos. Él está ahí, observando, esperando el momento adecuado para continuar con su macabra labor. Buenas noches. Espero poder dar los buenos días. Continuación. Buenas noches. Trabajo como atendente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid desde hace 15 años. Mi labor consiste en catalogar y preservar documentos antiguos en el sótano del edificio, un lugar frío y silencioso donde el tiempo parece haberse detenido hace siglos. El edificio, una antigua construcción del siglo XVIII, alberga documentos de valor incalculable para nuestra historia. Siempre me ha fascinado mi trabajo, hasta aquella noche de noviembre en que descubrí el manuscrito en el archivo 7. Era un martes. Lo recuerdo con claridad porque había tormenta y los truenos retumbaban en las paredes de piedra. El archivo 7 llevaba clausurado más de 30 años, supuestamente por problemas estructurales. Sin embargo, esa noche mi supervisor, Enrique, me entregó una llave antigua y me pidió que revisara unos documentos que necesitaban ser trasladados urgentemente. «Ten cuidado con lo que encuentres ahí dentro», me advirtió con una expresión que no supe interpretar. «Algunos documentos es mejor dejarlos donde están». Al abrir la pesada puerta de roble, el olor a humedad y polvo me golpeó de inmediato. El archivo 7 era mucho más pequeño que los demás, apenas una habitación rectangular con estanterías metálicas oxidadas. Usando mi linterna,
pues la instalación eléctrica no funcionaba, comencé a revisar las cajas indicadas por Enrique. Fue entonces cuando lo vi. Un manuscrito encuadernado en cuero negro, sin etiqueta ni registro de catalogación. Al abrirlo, descubrí que estaba escrito en un español antiguo, con tinta que parecía haber conservado su intensidad a pesar del paso del tiempo. En la primera página, con caligrafía meticulosa, se leía: Confesiones de Tomás de Torquemada, Inquisidor General de Castilla. Como historiador aficionado, sabía que esto era imposible. Los escritos personales de Torquemada habían desaparecido tras su muerte en 1498. Este documento, de ser auténtico, constituiría un hallazgo sin precedentes. Decidí llevarme el manuscrito para estudiarlo en mi despacho, contraviniendo todas las normas del archivo. Esa fue mi primera equivocación. Durante las siguientes 3 noches, traduje y transcribí parte del contenido. El manuscrito detallaba rituales que Torquemada supuestamente realizaba en secreto con ciertos prisioneros seleccionados. No eran interrogatorios ni torturas convencionales de la Inquisición, sino ceremonias descritas como comuniones con lo que habita más allá del velo. Según el texto, Torquemada había descubierto una forma de comunicarse con entidades que él llamaba los vigilantes, seres que existían en un plano paralelo al nuestro y que podían otorgar conocimiento y poder a cambio de sacrificios. La cuarta noche, mientras transcribía un pasaje particularmente perturbador sobre un ritual llamado la invocación del observador, noté que la temperatura de mi despacho descendió bruscamente. Las páginas del manuscrito comenzaron a pasar solas, como impulsadas por una brisa invisible, hasta detenerse en una hoja con un símbolo dibujado, un ojo dentro de un triángulo invertido. Al mirar el símbolo, sentí un zumbido agudo en mis oídos. Las luces parpadearon y por un instante creí ver una silueta negra reflejada en el cristal de la ventana, observándome desde un rincón de la habitación que debería haber estado vacío. Al día siguiente, comenté con Marta, otra atendente del archivo, sobre mi hallazgo, sin mencionar que había sacado el documento de su lugar. Ella palideció al escuchar mi descripción del manuscrito. Hace 25 años, me contó en un susurro, un investigador encontró ese mismo documento. Pasó semanas estudiándolo en el archivo 7, cada vez más obsesionado. Una mañana lo encontraron ahorcado entre las estanterías. En su nota de suicidio solo escribió: Ya no puedo soportar que me observen constantemente. Esa noche, al regresar a mi apartamento, noté algo extraño. Todos los espejos de mi casa parecían reflejar una fracción de segundo más tarde mis movimientos. Era sutil, casi imperceptible, pero suficiente para provocarme una profunda inquietud. Durante la cena, sentí una presencia a mis espaldas. Cada vez que me giraba, no había nadie, pero al volver a mi posición original, la sensación de estar siendo observado regresaba con mayor intensidad. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el símbolo del ojo en el triángulo. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché un susurro proveniente del estudio donde había dejado el manuscrito. Una voz seca, como de pergaminos rozándose, pronunció palabras en un idioma que no reconocí, pero que, inexplicablemente, entendí. Nos has invitado a tu mundo. Ahora estamos contigo. A la mañana siguiente llamé para avisar que estaba enfermo y no iría a trabajar. Pasé el día investigando sobre Torquemada y los rituales mencionados en el manuscrito. Descubrí referencias dispersas a los vigilantes en textos esotéricos medievales, descritos como entidades que existen en los intersticios entre dimensiones, alimentándose de la energía vital de quienes contactan con ellos. Esa tarde, al mirarme en el espejo del baño, vi que mi reflejo sonrió cuando yo no lo hacía. Desesperado, decidí devolver el manuscrito a su lugar esa misma noche. Usando mi llave, entré al archivo después de la medianoche. El edificio estaba sumido en un silencio sepulcral. Al llegar al archivo 7, descubrí con horror que la puerta estaba abierta.
aunque yo tenía la única llave. Dentro, las estanterías habían sido reorganizadas, formando el mismo símbolo del ojo en un triángulo. En el centro, donde debería haber colocado el manuscrito, encontré una nota escrita con mi propia caligrafía. Aunque yo no recordaba haberla escrito, los vigilantes siempre han estado aquí. Tú solo has abierto tus ojos para verlos. Mientras leía estas palabras, las luces del archivo comenzaron a parpadear. En cada destello, podía ver siluetas oscuras avanzando hacia mí desde los rincones de la habitación, figuras altas y delgadas, sin rasgos faciales definidos, excepto por grandes ojos negros que parecían absorber la luz. Corrí hacia la salida, pero la puerta del archivo se cerró violentamente. Durante horas, permanecí acurrucado en un rincón, observando cómo las siluetas se deslizaban a mi alrededor, susurrando en ese idioma antiguo que ahora entendía perfectamente. Eres nuestros ojos en tu mundo. A través de ti, vemos. A través de ti, existimos. Al amanecer, Carmen, la atendente del turno matutino, me encontró inconsciente en el suelo del archivo. Según ella, yo estaba murmurando repetidamente. Están en los espejos. Nos observan. Desde los espejos. Han pasado 3 semanas desde aquel incidente. Los médicos diagnosticaron un episodio psicótico provocado por estrés y falta de sueño. He vuelto al trabajo, pero me han trasladado a la sección de documentos modernos, lejos del sótano y del archivo 7. Sin embargo, sé que siguen ahí. Los veo reflejados en cada superficie brillante, esperando. Mis compañeros atendentes han comenzado a mirarme con preocupación. Dicen que a veces me quedo inmóvil durante minutos, observando fijamente puntos vacíos del archivo. Anoche, mientras cerraba la sección, Enrique me confesó la verdad. El archivo 7 no se clausuró por problemas estructurales. Se clausuró porque 5 trabajadores se suicidaron en el plazo de 1 año tras catalogar ciertos documentos. Todos dejaron el mismo mensaje. Ya no soporto que me observen. Esta mañana he encontrado el manuscrito sobre mi escritorio, aunque estoy seguro de que lo devolví al archivo. Al abrirlo, todas las páginas están en blanco excepto la última, donde hay escrito un mensaje con mi letra. Ahora somos uno. Tus ojos son nuestros ojos. Mientras escribo este testimonio, puedo sentirlos a mi alrededor. Ya no se esconden. Están aquí, observando a través de mis ojos, aprendiendo, esperando. Sé que pronto tomarán control completo. Si estás leyendo esto y trabajas en los archivos, si encuentras un manuscrito encuadernado en cuero negro sin etiqueta, te suplico que no lo abras. No mires el símbolo del ojo. Una vez que los invitas a mirar a través de ti, nunca se van. Buenas noches. Aunque para mí, la noche nunca termina. Ellos no me permiten cerrar los ojos. Después de todo, ¿cómo podrían ver si yo no veo? Continuación. Buenas noches. Me llamo Elena Sánchez, atendente del Centro de Telecomunicaciones Subterráneas de Valencia, un complejo poco conocido situado a 28 metros bajo tierra. Este búnker, construido durante los años 50 como centro de comunicaciones militares, fue posteriormente reconvertido en una central de telecomunicaciones civil que gestiona parte de las comunicaciones de emergencia de la región. Mi trabajo consiste en monitorear las líneas durante el turno nocturno, asegurarme de que todos los sistemas funcionen correctamente y atender cualquier incidencia. Normalmente es un trabajo tranquilo. Somos 3 atendentes por turno, distribuidos en diferentes salas de la instalación. Hace exactamente 2 meses, empezamos a detectar anomalías en la red. Al principio eran interferencias menores, llamadas que se cortaban, grabaciones que contenían fragmentos de conversaciones imposibles, estática que parecía formar patrones reconocibles. Javier, mi supervisor, lo atribuyó a fallos en el nuevo sistema digital que habíamos instalado hacía apenas 3 semanas, la noche del 12 de marzo, mientras realizaba mi inspección rutinaria en el nivel 4.
donde se encuentran los servidores principales, escuché algo inusual. Un murmullo distante, como si decenas de personas estuvieran conversando simultáneamente en una habitación lejana. Seguí el sonido hasta llegar a la antigua sala de comunicaciones analógicas, un espacio que llevaba abandonado más de 15 años. La sala estaba exactamente como la recordaba. Equipos obsoletos cubiertos con lonas, mesas metálicas oxidadas y el gran panel de conexiones que ocupaba toda la pared norte. Sin embargo, al entrar, el murmullo cesó instantáneamente. Lo más perturbador fue que, según los registros de seguridad que revisé posteriormente, yo era la única persona en ese nivel a esa hora. 2 noches después, mi compañera Isabel experimentó algo similar en el nivel 5. Según me contó, estaba comprobando las conexiones cuando comenzó a escuchar voces que parecían provenir de los antiguos intercomunicadores. Voces que hablaban en diferentes idiomas, superponiéndose unas a otras, pero con fragmentos claramente distinguibles en español. Están aquí. Nos escuchan. Abre la conexión. 27 días. Isabel, aterrorizada, presentó su renuncia al día siguiente. La dirección atribuyó el incidente a una combinación de estrés y alucinaciones auditivas provocadas por el ambiente claustrofóbico de las instalaciones subterráneas. Sin embargo, yo sabía que Isabel era una profesional experimentada, no propensa a imaginaciones ni nerviosismos injustificados. La tercera semana de marzo, contrataron a Miguel para sustituir a Isabel. Era un técnico joven, recién graduado, sin experiencia previa en instalaciones subterráneas. En su cuarta noche, mientras realizábamos juntos una revisión en el nivel 6, el más profundo de la instalación, los intercomunicadores comenzaron a emitir estática. A través del ruido, pudimos escuchar claramente una voz infantil recitando una secuencia numérica. 4, 9, 16, 25, 36, 49... Números cuadrados, me di cuenta después. La voz continuó hasta llegar a 144 y luego, tras una pausa, dijo con claridad: «Os estamos esperando al otro lado de la línea». Miguel corrió a comprobar de dónde provenía la transmisión. Según todos los equipos, no había ninguna comunicación activa en ese momento. Todos los canales estaban cerrados. Y sin embargo la voz había sido real, la habíamos escuchado ambos. Esa noche, revisando los archivos históricos de la instalación, descubrí algo perturbador. El búnker no había sido construido como centro de comunicaciones. Originalmente, en los años 40, había sido un laboratorio de experimentación con ondas electromagnéticas, dirigido por un científico llamado Ernesto Vallejo. Según los escasos documentos que encontré, Vallejo estaba obsesionado con la idea de que ciertas frecuencias podían abrir portales a otros planos de existencia. El proyecto fue clausurado abruptamente en 1949, tras un accidente en el que murieron 7 investigadores. Los informes oficiales hablaban de una fuga de gas, pero en las notas personales de Vallejo, archivadas junto a los documentos técnicos, encontré referencias a voces que atravesaron el umbral y entidades que comenzaron a comunicarse a través de los equipos. La noche siguiente, decidí investigar por mi cuenta. Llevé un equipo de grabación al nivel 6 y lo conecté a los antiguos sistemas de comunicación. Durante 3 horas no ocurrió nada, hasta que a las 3:23 de la madrugada, la grabadora comenzó a captar algo. Al principio era apenas un susurro, luego voces claras, decenas de ellas, hablando simultáneamente en diferentes idiomas y con diferentes acentos. Entre la cacofonía, pude distinguir frases en español. «Estamos atrapados aquí». Vallejo abrió la puerta pero no sabía cómo cerrarla. «Ahora somos parte del sistema. Podemos ver vuestro mundo a través de las líneas». De repente, todas las voces callaron y una sola, grave y clara, pronunció mi nombre completo, seguido de: «Te hemos estado observando, Elena. Eres la indicada para ayudarnos a cruzar completamente». En ese momento, todas las luces del nivel 6 se apagaron. Mi linterna también dejó de funcionar,
sumiéndome en una oscuridad total. Sentí un frío intenso y una sensación de vértigo, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Aunque no podía ver nada, tuve la certeza absoluta de que no estaba sola en aquella sala. Algo se movía a mi alrededor, algo que producía un sonido similar al de la electricidad estática. Sentí que me rozaban, como filamentos de energía fría que se deslizaban por mi piel. Una voz, tan cerca de mi oído que sentí su vibración dentro de mi cabeza, susurró: «Somos 49. Necesitamos 49 cuerpos para manifestarnos completamente». Corrí a ciegas hacia donde recordaba que estaba la salida. Al llegar al pasillo, las luces de emergencia se activaron. Me precipité hacia el ascensor y regresé al nivel 1, donde encontré a Miguel y a Javier, preocupados porque habían perdido todo contacto conmigo durante 18 minutos. La grabación que realicé esa noche no registró ninguna de las voces que escuché. Sin embargo, al analizarla en mi casa con un programa de audio especializado, descubrí algo inquietante. En el espectrograma, durante los minutos de supuesto silencio, aparecían patrones que formaban claramente la cifra 49 repetida, una y otra vez. La semana pasada ocurrió el incidente que me ha llevado a escribir este testimonio. Estaba sola en la sala de control principal cuando todos los teléfonos de emergencia comenzaron a sonar simultáneamente. Al contestar la línea principal, escuché la misma voz infantil. Faltan 13 días para que se complete el ciclo. 49 años desde que nos atraparon aquí. 49 almas atrapadas. 49 cuerpos necesitamos. Mientras escuchaba, las pantallas de los ordenadores comenzaron a mostrar rostros. Rostros humanos que aparecían y desaparecían en rápida sucesión. Rostros que parecían estar gritando, con expresiones de terror o agonía. Reconocí a algunos de ellos, antiguos trabajadores del centro que, según los registros, habían fallecido por accidentes laborales o se habían suicidado a lo largo de los años. Esta noche he bajado al nivel 7, un nivel que oficialmente no existe en los planos de la instalación, pero del que encontré referencias en los documentos de Vallejo. Para acceder, hay que desactivar el mecanismo de seguridad del ascensor y descender más allá del límite establecido. Lo que he encontrado aquí confirma mis peores sospechas. No es una sala de comunicaciones ni un laboratorio. Es una cámara circular con 49 nichos excavados en las paredes. En el centro, un extraño dispositivo que parece una mezcla entre una radio antigua y una bobina Tesla. Y grabados en las paredes los mismos símbolos que aparecían en las notas de Vallejo. Círculos concéntricos atravesados por líneas que forman una compleja red similar a un circuito. Mientras escribo estas líneas en mi cuaderno, el dispositivo central ha comenzado a emitir un zumbido de baja frecuencia. Los nichos de las paredes. Me parece ver movimiento dentro de ellos, como si estuvieran ocupados por figuras translúcidas que palpitan al ritmo del zumbido. El intercomunicador que llevo conmigo ha comenzado a emitir una voz que me resulta extrañamente familiar, aunque distorsionada. Gracias por encontrarnos, Elena. Ahora solo faltas tú para completar los 49. Un cuerpo para cada uno de nosotros. Con horror me doy cuenta de que la voz que habla es la mía propia. Si algún atendente encuentra este cuaderno, os ruego que clausuréis permanentemente el acceso al nivel 7. Destruid los equipos de comunicación antiguos. Y sobre todo, si escucháis voces a través de las líneas, voces que conocen vuestro nombre y os piden ayuda, no las escuchéis. No son humanas, no están atrapadas. Son ellas las que quieren atraparos a vosotros. Buenas noches. O tal vez debería decir, adiós, creo que ya vienen a por mí. Puedo sentirlos acercándose a través de las líneas de comunicación, a través del aire mismo. Y lo más aterrador es que una parte de mí quiere recibirlos, como si ya hubieran comenzado a controlar mis pensamientos. Continuación.
Buenas noches. Mi nombre es Alejandro Vega, atendente nocturno del Hotel Palacio Real en el casco antiguo de Sevilla. Un edificio con más de 150 años de historia que ha sido testigo de innumerables eventos, desde bailes de la aristocracia andaluza hasta reuniones secretas durante la Guerra Civil. Llevo trabajando aquí 7 años. Mi turno comienza a las 11 de la noche y termina a las 7 de la mañana. Durante esas 8 horas, me encargo de atender las necesidades de los huéspedes, gestionar las reservas de última hora y solucionar cualquier imprevisto que pueda surgir. El hotel tiene 4 plantas y 127 habitaciones, todas ellas con nombres de personajes históricos o lugares emblemáticos de Andalucía. Todas, excepto una. La habitación 313. Esta habitación no aparece en los registros oficiales del hotel. No se puede reservar a través de nuestra web ni por teléfono. De hecho, en la tercera planta, donde debería estar, solo se ve una pared de madera ornamentada entre las habitaciones 312 y 314. Sin embargo, en el sistema informático interno, la habitación 313 existe y ocasionalmente aparece como ocupada. La primera vez que me percaté de esta anomalía fue en mi segundo año trabajando aquí. Durante una noche particularmente tranquila, revisaba el sistema cuando noté que la habitación 313 figuraba como ocupada por un tal señor Dávila. No recordaba haber registrado a ningún huésped con ese apellido, así que revisé el libro de entradas. No había ningún Dávila hospedado en el hotel. Intrigado, subí a la tercera planta para comprobar si había algún error. Como esperaba, entre las habitaciones 312 y 314 solo había una pared. Pensé que debía tratarse de un fallo del sistema y lo reporté al día siguiente a mi supervisor, Manuel. Su reacción me desconcertó. En lugar de agradecerme por detectar el error, palideció visiblemente y me dijo con tono severo: «No vuelvas a mencionar esa habitación. Es un error del sistema que no podemos solucionar. Ignóralo». Durante los siguientes meses obedecí su instrucción y no presté atención a las ocasionales apariciones de la habitación 313 en el sistema. Sin embargo, mi curiosidad creció cuando empecé a notar patrones. Siempre aparecía ocupada los días 29 de cada mes, siempre por el mismo señor Dávila, y siempre generaba un cargo exacto de 237 euros, aunque nunca se registraba método de pago alguno. Una noche Carmen, la atendente del turno de tarde, me comentó algo que reavivó mi interés por el misterio. ¿Has atendido alguna vez al anciano de la 313? Él me preguntó casualmente mientras me entregaba las llaves de la recepción. Cuando le expliqué que esa habitación no existía físicamente en el hotel, Carmen me miró confundida. «Claro que existe», insistió. «Es la habitación con la puerta, de roble tallado, al final del pasillo este. La semana pasada entregué toallas allí. Un señor mayor, muy pálido, con traje negro. Nunca habla, solo asiente con la cabeza». Esa misma noche, mientras hacía mi ronda habitual por las plantas, decidí examinar nuevamente el pasillo de la tercera planta. A primera vista, todo estaba como siempre. La pared ornamentada entre las habitaciones 312 y 314. Pero al acercarme más, noté algo extraño. Una corriente de aire frío que parecía surgir de la misma pared. Llevé mi mano hacia la superficie y, para mi sorpresa, sentí que podía atravesarla, parcialmente. Era como si la pared fuera sólida a la vista, pero intangible al tacto. Retiré la mano inmediatamente, pero no antes de sentir un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. A la noche siguiente, decidí consultar los archivos históricos del hotel que guardábamos en el sótano. Entre documentos amarillentos y fotografías antiguas, encontré un plano original del edificio datado en 1872. En él, claramente marcada, estaba la habitación 313. Según una nota adjunta, había sido la habitación personal de don Emilio Dávila, el arquitecto que diseñó el hotel.
En otra carpeta encontré un recorte de periódico de 1904. El titular rezaba: Trágico suceso en el Hotel Inn, Palacio Real. El arquitecto Dávila se suicida en misteriosas circunstancias. Según el artículo, Dávila se había quitado la vida en su habitación particular del hotel después de haber estado trabajando obsesivamente en lo que él llamaba un portal entre dimensiones. Los empleados del hotel habían reportado comportamientos extraños en Dávila durante las semanas previas a su muerte. Conversaciones con personas invisibles, inscripciones en las paredes y un deterioro físico inexplicable. El artículo concluía mencionando que la habitación había sido sellada por orden del propietario del hotel tras una serie de fenómenos inexplicables reportados por el personal. Fascinado por este descubrimiento, comencé a indagar más sobre Dávila. Según los documentos que pude recopilar, había sido un arquitecto brillante pero excéntrico, obsesionado con teorías esotéricas sobre geometría sagrada y espacios no euclidianos. Creía que ciertas configuraciones arquitectónicas podían crear pliegues en el tejido de la realidad. La noche del 29 de abril, exactamente una semana después de mis descubrimientos en el archivo, ocurrió el primer incidente. Estaba en recepción cuando sonó el teléfono interno. Al contestar, solo escuché una respiración pesada y un susurro. Necesito más toallas en la 313. Decidí enfrentar el misterio de una vez por todas. Tomé varias toallas limpias y subí a la tercera planta. Al llegar al espacio, entre las habitaciones 312 y 314, me detuve. La pared ornamentada seguía ahí, pero ahora podía percibir claramente una puerta de roble tallado que antes no había visto, parcialmente fusionada con la pared misma, como si existiera en dos estados simultáneamente. Toqué suavemente. No hubo respuesta. Entonces, siguiendo un impulso que no puedo explicar, empujé la puerta. Para mi sorpresa, se abrió. Lo que vi dentro desafía toda lógica. A primera vista, parecía una habitación de hotel normal, pero al entrar completamente, me di cuenta de que sus dimensiones eran imposibles. El espacio se extendía mucho más allá de lo que permitiría la estructura del edificio, con techo y paredes que parecían distorsionarse en la distancia. En el centro había un escritorio antiguo cubierto de planos y dibujos, y sentado frente a él, de espaldas a mí, un hombre delgado vestido con un traje negro decimonónico. Al escuchar mis pasos, giró lentamente la cabeza. Lo que vi no era un rostro humano completo, sino algo a medio formar, como si constantemente fluctuara entre la existencia y la nada. Sus ojos, sin embargo, estaban perfectamente definidos, negros, profundos, antiguos. Por fin viene alguien nuevo, dijo con una voz que parecía provenir de muy lejos. Los demás ya no me sirven, están gastados. Dejé caer las toallas y retrocedí hacia la puerta, pero ésta había desaparecido. En su lugar solo había pared. El hombre se levantó y pude ver que sus movimientos eran extraños, como si varias versiones de él mismo se superpusieran con cada gesto. No entiendes lo que he logrado, continuó. Esta habitación existe en múltiples planos simultáneamente. Yo también, pero necesito anclajes físicos en vuestro mundo. Personas que me permitan solidificarme. Mientras hablaba, señaló hacia un rincón de la habitación que no había notado antes. Allí, sentados en sillas, con miradas vacías, estaban 3 empleados del hotel que habían desaparecido en los últimos años. Los habíamos dado por despedidos, asumiendo que habían abandonado sus puestos sin aviso. Ahora entendía lo que había querido decir con gastados. Sus cuerpos parecían desvanecerse gradualmente, volviéndose translúcidos, como si su misma existencia estuviera siendo consumida. Cada 29 días, explicó Dávila, la alineación es perfecta y puedo traer a alguien nuevo. Esta noche eres tú. Su forma comenzó a aproximarse hacia mí, deslizándose más que caminando. Sentí un frío intenso y una presión en el pecho, como si el aire mismo se solidificara a mi alrededor.
En un acto desesperado saqué mi teléfono móvil y activé la linterna apuntándola directamente hacia él. La luz pareció atravesarlo, proyectando múltiples sombras en diferentes direcciones, como si iluminara varias versiones superpuestas de la misma entidad. Dávila retrocedió, emitiendo un sonido como de estática. En ese momento de distracción, noté que una sección de la pared comenzaba a parpadear, revelando por instantes el contorno de una puerta. Corrí hacia ella y empujé con todas mis fuerzas. Para mi alivio, cedió. Me encontré de nuevo en el pasillo del hotel, temblando y sudando frío. La puerta de la habitación 313 había vuelto a desaparecer, fundida nuevamente con la pared ornamentada. Esa misma noche presenté mi renuncia. Nadie cuestionó mi decisión ni me pidió explicaciones. El gerente simplemente asintió, como si ya esperara que esto ocurriera tarde o temprano. 2 semanas después, contacté con Carmen para advertirle sobre el peligro. Su respuesta me heló la sangre. ¿Quién eres y por qué me escribes? Nunca he trabajado en ningún hotel Palacio Real. Investigué y descubrí que Carmen había desaparecido 3 días después de mi renuncia. En el registro de personal del hotel, nunca existió una atendente con ese nombre. Hoy, casi un año después, he recibido una notificación en mi correo electrónico. Es una confirmación de reserva para la habitación 313 del Hotel Palacio Real, a mi nombre, para la noche del 29. No he realizado tal reserva y he tratado de cancelarla, pero el sistema me indica que las reservas para esta habitación especial no pueden ser modificadas. Esta tarde he pasado frente al hotel y he visto algo imposible. Mi propio rostro, mirándome desde una de las ventanas del 3er piso. Pero yo estaba en la calle. A todos los atendentes nocturnos del Hotel Palacio Real que puedan leer esto. Si alguna vez recibís una llamada desde la habitación 313, si veis una puerta de roble tallado donde solo debería haber pared, no respondáis, no entréis. Lo que habita allí no es Emilio Dávila, o al menos no solo él. Es algo que utiliza los pliegues de la realidad para existir entre dimensiones, alimentándose de la esencia vital de quienes atrapa. Buenas noches, aunque para aquellos que sean atraídos a la habitación 313, me temo que será una noche eterna.